que yo voy realizando y también la que tiene Alexia. Hemos visto algunas diferencias, algunas fallas chiquitas. La última, la de la clase pasada, hay varios minutos en donde se oye mi voz, pero se oye un ruidito, ¿no? Pero así como que elimine las palabras que yo estoy manifestando, pues no lo hace. Pero de todas maneras, yo les mandé la grabación de Alexia para que ustedes escojan con cuál se quedan, ¿no? Pero creo que vamos caminando y vamos poco a poco aprendiendo, ¿no? Algunas cositas que pues no sabía yo manejar, que todavía no sé, muchas otras, pero al menos echarle ganas, ¿no? Bien. Entonces vamos a empezar. Antes de entrar a la unidad temática número 3, que tiene que ver con el seguro de enfermedades, pues obligado es, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre el tema de accidentes personales? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Bueno, no es sobre el tema, es sobre la tarea. Es que me metí en el Word, en donde vienen los temas que tenemos que A ver, elegir. espérame tantito. Ok. ¿Quién es la que está hablando? Soy yo, Estefanía Salinas. ¿Estefanía? Ajá. A ver, déjame buscarte porque no te veo aquí. Adón, Adriana, Durán, Eduardo, Tengo prendida mi cámara, no sé si. Estefanía, Alexia, Perla. Ah, aquí estás, perfecto. Ya te vi. Eh, Ahora sí, despacito y fuerte. sí, bueno, la duda que tenía es que al momento de abrir algún subtema de los que nos dejó investigar, en la página que nos indicó, me aparece que la información no está, o bueno, que no encuentra nada la página, en la A ver, página. hijita, ¿estuviste en las 2 clases anteriores? Sí, Bueno, te voy a recordar y a responder tu duda. Esa hojita nada más es para que tú escojas el tema. La ok. búsqueda te toca hacerla a ti. Ok. Si tú le pinchas ahí a la hojita de color verde, pues te va a decir que ya no jala, que ya no existe, que ya no nada. Por eso yo les incluí lo actualizado. Si tú te fijas, la verde ya tiene muchos años, pero les di como adicional todas las hojas de, de seguridad y salud, safety and health, y es de aquí te lo voy a mostrar para que lo veas. Aquí está. Prevención de accidentes en diferentes campos, ¿no? Aquí está, dice prevención de accidentes en diferentes campos. Tú le das y va a salir la de color verde. Ahí está. ¿Me explico? Esta es la que tú si le das a cualquiera, es como tú dices. Bueno, dado que así era, ahora cómo la apago, cómo esta es esta, entonces
Le doy aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Peña me está dando la tarea de esta hoja. Ah, pues entonces me voy a la NSC, ¿no? National Safety Council Home. Es la viejita. Y ahora, ¿cómo se llama? Community Safety, National Safety Council. Entonces, abres esta hoja y ahora sí, búscale. Aquí te da la oportunidad de que tú busques todos aquellos ocupaciones o peligros que tú tenías en la hoja anterior, los tienes que encontrar en esta hoja. Y si no la encuentras, pues vas a la web general. Pero esa es la tarea. Ok, muchas gracias, profe. Perfecto. Otra pregunta, por favor. Sobre términos, sobre cuotas, sobre riesgos. ¿Hay duda? ¿Hay duda? Sí, profesor, yo tengo una pequeña duda. ¿Dónde estás? Déjame verte. Ahí estás ya. ¿Ya me ve? Garnica, adelante. Sí. Es que yo no termino de entender la parte de reembolso de gastos médicos en cuanto a cómo se devuelve en la tarea. Ve que había un cuadrito que decía arriba de 5,000, arriba de 20,000. Y nos daban los ejercicios de medio millón. Yo siempre ponía, Hijo, ¿estuviste en la clase cuando hicimos el video de la corrección de la tarea? Sí, profesor. ¿Lo quieres abrir, por favor? Sí. A ver si lo encuentro. Sí, lo estoy buscando. Lo que tú me pides está grabado en los videos. Ah, sí, profesor. Ahí fuimos explicando parte por parte cómo se hacía el cálculo. Entonces hay un primer tope que tiene una prima. Entonces, por los primeros 5,000 pesos vas a cobrar la prima de valor A. Ese es el primer dato que tiene. El segundo dato que tienes es de 5,000 a 20,000. ¿Sí me explico? Quiere decir que por esos 15 tú vas a cobrar la prima B. Y después de 20 en adelante, la suma asegurada era, no me acuerdo cuánto pusimos, vamos a poner que fueron 100,000 pesos. Entonces tú has calculado la prima de gasto, el de reembolso de gastos médicos por accidente, hasta los dos primeros niveles. El nivel de 5, donde cobraste la prima A, el nivel de 15 siguiente, donde compraste la prima B, pero como te están pidiendo 100, te falta cobrar por 80 miles. Entonces, para después de 80 miles, tienes que aplicar la prima C. Ah, ya. Sí, profesor. Y entonces multiplicas la prima C por los 80 miles que están en el escalón o en el nivel 3. Ah, ya. Voy a repetir. En el reembolso de gastos médicos, la prima se cobra por niveles. El primer nivel son los primeros 5,000 y te dicen la prima del nivel A. Después, del 5 al 20 es el segundo nivel y vas a cobrar la prima B. Y el excedente de 20
ya se aplica una prima C. Y por tantos miles que tengas que calcular, le vas a aplicar la prima C. ¿Cuál va a ser la prima que vas a cobrar? La prima del nivel A más la prima del nivel B más la prima del nivel C, sumas y esa es la prima para el reembolso de gastos médicos por accidente. Sí, profesor, ya estamos claros. Bueno, eso y revisa el video en el que revisamos los cálculos. Sí, profesor, lo acabo de encontrar. Ándale pues. Gracias. Bien, otra pregunta sobre accidentes. No se queden con dudas. Aquí viene al caso lo que decía yo el otro día. Cualquier pregunta o duda que ustedes hagan, ahorita es el momento porque esa respuesta que acabo yo de dar a los dos compañeros sirve para quitarle dudas a todo el grupo. Entonces, no quiere decir que perdamos el tiempo, ¿no? La duda esclarece al grupo en general. Así que no tengan temor, porque si se quedan con dudas, pues eso sí que va a ser un problema para ustedes cuando ya estén en el campo del trabajo. Así que es muy importante que no se queden con dudas, por favor. Preguntas, dudas, por favor. Preguntas, dudas. Analicen su manual, analicen las diferentes apuntes o cosas que tengan, etcétera, etcétera. Entonces, a la de 1, a la de 2 y a la de 3, como decíamos en primaria, ¿no? Bien. Profe, tengo una duda. Dale, mija. Bueno, a mí en la tarea me causó problema un poco lo de cobertura de 24 horas. Entonces, si nos pidieran una cobertura menor, ¿sería una de corto plazo nada más? No, ¿O tienes que encontrar cuál le corresponde. Ok. ¿Me explico? Voy a decir, oye, tú quieres por menos de 24 horas. ¿Por qué? O sea, ¿qué razón tienen? Le dices tú, mira, de 24 horas va a ser esta cuota. Pero si tú quieres por un corto plazo, 24 horas, es esta. Pero si tú nada más quieres, digamos, por el espacio de que tú quieres nada más una póliza de accidentes personales ocupacional, es decir, que nada más sea mientras estás en el área del trabajo y además desde que sales de casa al trabajo, las horas del trabajo y del trabajo directo a tu casa, sin interrupciones. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Oye, yo quiero una póliza de accidentes personales mientras doy mis clases. ¿Me explico? Entonces, oye, Peña, ¿cuántos días das clases? Ah, pues doy lunes y miércoles. ¿Y el lunes y miércoles tienes horario completo? No, yo no soy académico de tiempo completo. Yo doy por horas. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuántas horas das al día? Pues doy 6, 2, 4, 6. Doy 2 para personas, 2 para investigación y 2 para daños. Son 6. Entonces, 6
¿qué porcentaje? 6. ¿Y cuánto dilatas del trabajo a tu casa y de la casa al trabajo? Pues 1 hora, entonces ya son una de ir al trabajo y otra de llegar a mi casa. Ya son 8. Entonces, 8 de la vida activa es 16 horas, ¿no? Porque 8 duermo, pero de las otras 8 duermo, quedan 16. Entonces, ¿cómo le calculo? Pues la prima de 24 horas es de tanto. Y nada más por 8 horas, ¿cuánto? Pues va a ser 1/3 de la prima. Porque lo estás pidiendo nada más ocupacional. Mientras salgo de mi casa, llego, doy mis 2 clases y me regreso a la casa, pero directito, sin interrupciones, sin que, pues yo me fui al cine ya de regreso a mi casa y se quemó el cine y yo tuve problemas, heridas. No, ese no te lo va a cubrir porque tú interrumpiste el regreso a tu casa. Entonces se calcula proporcionalmente si no está debidamente identificado en el manualito de accidentes personal. Eso va a ser común en muchos seguros. Ustedes ya terminaron, ya están por salir, pero puede haber seguros que en determinados momentos tú tienes una prima y tienes que hacer un cálculo proporcional a la cobertura que te están pidiendo. ¿Sí me expliqué? ¿No hay duda? No, Bien. profe, gracias. Bueno, otra cosa en esto, cuando es de 24 elegimos el de mayor riesgo, porque por ejemplo en el de chofer de hasta más de 3 toneladas teníamos F y G, ¿no? Entonces ahí, como es de 24 horas, elegimos el que es el de mayor riesgo. Teníamos que cobrar la prima de profesor. Ok. Uh-huh. O sea, de acuerdo con el riesgo que cada quien representa. Vamos a decir, es un chofer que no trabaja todos los días, a todas horas, sino es un chofer particular de una casa que le dicen, oye, nada más 2 horas el lunes, el miércoles y el sábado. Entonces tú puedes hacer los cálculos, ¿no? Esa es la respuesta. Ok, Ahora, profe, gracias. ¿qué problemática tiene tu pregunta? ¿Le conviene a la empresa hacer un tipo de seguro fuera de norma? Ya lo vas a decidir tú. Por regla general, se desecha. Cuando tú tengas que hacer un cálculo para algo muy particular, lo primero que debes de pensar de cuánto estamos hablando. Oye, es toda una fábrica. Ay, no tengo problema, hay seguros ocupacionales. ¿Me explico? Y en el seguro ocupacional, pues tú ya le calculas la parte proporcional de la cobertura de acuerdo con las diferentes ocupaciones y como es una fábrica, pues te va a generar una buena prima. Pero no te puede estar llenando de excepciones. ¿Por qué? Porque los sistemas de seguros, el cálculo de primas, ya lo tienen programado dentro de los sistemas de accidentes personales. No las excepciones, sino todas las generalidades que vienen en el librito de accidentes personales. Entonces ya el manejo de excepciones, pues ya cada actuario va a correr el riesgo
de si lo pone en operación o no lo pone en operación. Pero desde el punto de vista matemático, que era tu pregunta, hay que saberlo resolver. Y el resolver es andar viendo qué parte, qué proporción, cuántas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, profe. Ok. Otra pregunta, por favor. Ven que van saliendo cosas que son interesantes. Se va el tren, se va el tren. ¿Ya no hay? Bueno. Pues vamos a seguir con nuestro programa de estudios. Nos va a tocar hablar de la unidad temática 3, que es el seguro de enfermedades. Y los puntos a tratar, los temas a desarrollar, ¿no? Dice, gastos médicos familiares, es cubrir a la familia. La familia hay que ver cómo la define la póliza o la empresa que decide asegurar a su familia. Generalmente es de todos, así es común, de conocimiento común, que es papá, es esposo, esposa e hijos. Otros le agregan mis papás, o sea, mis ascendientes, papá y mamá. Después, yo que soy el hijo, que soy cabeza de una familia, con mi esposa y mis hijos. Van cambiando los conceptos, ¿no? Y después, para acabarla de amolar, dentro de la filosofía tomista, se dice que la familia está compuesta por padre, madre, hijos y sirvientes. Y cuando metemos a los sirvientes, hay muchas personas que se sienten heridas, lastimadas, de cómo que la persona que nos ayuda en el hogar es de la familia. Sí, es de la familia. O sea, hay diferentes conceptos. Por ejemplo, el seguro social tiene ascendientes, o sea, papá y mamá del asegurado. Hay ascendientes del asegurado, el asegurado, su esposa y sus hijos. Ahí son 5. Ahí, por ejemplo, no entran los sirvientes. Entonces, desde eso hay que aclararlo muy bien y ver dentro de los gastos médicos familiares cuál es el alcance de la cobertura, cómo está definido la familia. Por ejemplo, ese comentario no lo hice cuando vimos el seguro de accidentes personales familiar. Nada más nos habla de padre, del esposo, de la esposa y de los hijos. Y va diciendo que a cada quien se le va cobrando su prima hasta llegar al tercer hijo y más, ¿no? Para cuestión de aplicación de la prima. Entonces dice gastos médicos familiares. Después dice gastos médicos colectivos. Acuérdense que el reglamento de seguros de grupo ya cambió. El concepto de grupo es únicamente utilizable para vida. Y el término colectivo es exclusivo de accidentes personales.
y gastos médicos, pues. Entonces, por eso aquí ya no dice grupo. Oye, Peña, ¿y no hay un gasto médico individual? Claro que lo hay. ¿Me explico? Pues una persona que no se ha casado, pues, oye, tiene derecho a estar asegurado. Pero aquí, en la gama de seguros, ¿no? Nada más nos presentan familiares, colectivos, gastos médicos mayores, que pueden ser familiares y colectivos, ¿no? Y después seguros especiales, que los seguros especiales, si van ustedes a ver la ley, dice que las operaciones son accidentes, enfermedades y salud. Y dentro de enfermedades entran las pólizas varias que son de gastos médicos, que son de hospitalización, que son de gastos médicos mayores. O sea, ya lo veremos con más detenimiento. Ahorita estoy haciendo una introducción muy genérica para lo que es el programa de estudios que vamos a tener, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio es que el estudiante conozca la gama de seguros de enfermedades y su experiencia. Sobre la experiencia, pues ya vimos en la última presentación que hicimos de accidentes y enfermedades, y con lo que cerramos la unidad anterior, pues nos habla de los siniestros, de las primas, de todo lo que se ha gastado, las principales enfermedades, las enfermedades más costosas, lo que fue el COVID, que fueron gastos de enfermedades. La enfermedad pues fue el famoso COVID, ¿no? Y la experiencia, ¿cuál ha sido? Y yo terminaba diciéndoles que la experiencia deja a veces pérdida, o sea, no te deja margen. Todo lo que cobras de prima con gastos de administración y comisiones se va, ¿no? Entonces son negocios ahorita, el negocio de gastos médicos o los seguros de enfermedades están dejando pérdidas a las aseguradoras, máxime con el COVID. ¿Me explico? Entonces había que ver balance por balance de las aseguradoras para poder identificar lo que yo les manifiesto. Pero nos va a costar trabajo andar buscando el libro de contabilidad, no el balance, sino el balance contable es un libro grueso, ¿no? Un libro grueso, así más o menos, en donde está todo seccionado y se va revisando operación por operación y línea de negocios por línea de negocios, como lo veíamos en el estudio que hizo AMIS de presentarnos, ¿no? Pues ¿para qué estoy sufriendo? Mejor aquí en seguro de personas nos vamos al último que abrimos y ahí va a estar, ¿no? Aquí está, entonces vamos a verlo. Información de gastos médicos por áreas. Entonces nosotros nos fuimos al de enfermedades. Después del de enfermedades vimos el informe ejecutivo, que es casi igual a este, pero
el resumen para estar más seguros que estamos donde estamos. Después abrimos el de el 2020 y aquí ya en la parte última, si alguien conoce a Perla Pérez Escalona, pues díganle que ya son las 4:40 y que no tiene derecho a la clase. Está aquí esperando, pues después de 10 minutos ella ya sabe que no tiene derecho a la clase. Llegó tarde. Bien, entonces, de esta información, aquí viene, por ejemplo, aquí tenemos gastos médicos. Todos estos conceptos conforman el índice combinado. Y aquí en el índice combinado de gastos médicos es de el 97%. Aquí dejó 3%, ¿no? Entonces, en ese momento, aquí cómo le hago para hacerlo chiquito. Y el otro es salud, creo, ¿no? Es salud. Entonces vean cómo aquí dejó nada más 3 puntitos, 3%, porque 97% se fue en todo esto. Entonces, ese 3% no le va a alcanzar, ¿no? No le va a alcanzar para aquellos gastos adicionales que tenga que tener, ¿no? ¿Cuáles son esos gastos especiales? Digamos, por ejemplo, impuestos. Entonces, no se puede, ¿no? Tener utilidad. Entonces, es un negocio difícil, ¿no? Después, ¿qué otra cosa? Ahora ya entre individual y colectivo. Aquí en colectivo, gastos médicos, todos los grupos se llevaron todo, el 100%. No quedó nada. En el otro, aquí por ejemplo, en el 19 dejó 3%, en el 18 dejó 5%, pero aquí no dejó absolutamente nada. Entonces eso ocasiona pues pérdidas al ramo de gastos médicos colectivo. Aquí dejó pérdida. Aquí en gastos médicos individual dejó el 94%, pero ya juntando individual con colectivo nos dice que dejó un 3%. Pero en términos generales y viéndolo, siguiéndolo con el tiempo y más con el COVID, aquí está el 20. Faltó la parte del año del 21, donde fueron los mayores problemas. Había que ver, ustedes ya como egresados y que estuvieran interesados, regresar al sitio de AMIS y ver las estadísticas, cómo saldría el 2021. Y van a ver con toda seguridad que hubo pérdida. Después, ¿qué otra cosa? Sobre las pérdidas. Profesor, Sí, adelante. mi compañera Jimena se le fue el internet y está, creo, solicitando entrar al Zoom y dice que si le deja pasar, que es que se le fue el internet. Por eso la sacó, pero sí estaba. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias.
Entonces, ¿en qué estamos? En colectivo, aquí ya nos secciona todo lo que son los gastos, ¿no? En dónde está la parte distribución del gasto cubierto, seguro de salud y gastos médicos, en gastos médicos, ¿no? ¿Cómo es la distribución del gasto? Aquí tenemos hospitalización total, el 74%. Después viene los medicamentos, 13%. El estudio de laboratorio, 14%. Y otros es el 100%, ¿no? Son los gastos que se tuvo del gasto cubierto. O sea, son los siniestros. Entonces, ese es donde ustedes deben de ir analizando y viendo cómo hospitalización 74 y consultas, ¿no? Ahí es donde está el problema mayor. No podemos controlar lo que cobran los hospitales y no podemos controlar el costo de los medicamentos. No podemos controlar lo que cobran fuera del hospital para todos los estudios de imagen y gabinete, electrocardiogramas, pruebas de orina, rayos X, pues sí, todo lo que sea radiografías de tórax, la cuestión interna para las úlceras, para el colon, la colitis. Entonces es difícil, ¿no? Aquí lo que me llama la atención, aquí están honorarios médicos y hospitalización, ok. Entonces, tienen que empezar a ser cautelosos con ese aspecto de qué impresión se tiene sobre si el negocio es provechoso o el negocio está al filito de la navaja o está ocasionando pérdidas. Esa es la primera idea y mejor idea que ustedes pueden tener. Que no solamente sea números o conceptos, sino cómo está el negocio. Vida, por ejemplo, es un negocio buenísimo, deja mucha utilidad. Daños, pues no deja tanto como vida, pero ahí la lleva. Pero en el caso de accidentes es el que aporta más utilidad y gastos médicos anda al filo de la navaja o ocasionando pérdidas. Bien. ¿Qué otra cosa hay que comentar aquí como generalidad? Yo creo que con eso ya es suficiente, ¿no? Que tengan esa primera idea. Después aquí tienen una video unidad 1, proceso de salud y enfermedad. Esto está tomado de la Organización Mundial de la Salud. Es una explicación muy detallada y a alto nivel porque utiliza mucha palabra médica, muchas palabras de medicina. Es como cuando empezamos a hablar nosotros y utilizamos rescates, deducibles, coaseguros, cobertura. Son conceptos que a lo mejor algunos, prescripción, competencia, y no lo entienden. Lo mismo nos va a pasar aquí, por lo que yo lo estoy dejando para que ustedes lo conozcan
de cómo va desarrollando esta parte, ¿no? Lo vamos a abrir, pero no lo vamos a explicar. Su sistema inmune lo puede neutralizar y Este quedarse en un estado de portador. lo vamos a poner aquí. Buenas noches. Soy el doctor Calizaya. Vamos a empezar con el módulo de epidemiología con la unidad 1, el proceso salud de enfermedad. El proceso salud de enfermedad tiene que ver con la determinación de la frecuencia, la distribución de las enfermedades, o llamados también procesos de salud de enfermedad, además de su distribución, su cuantificación y las medidas preventivas que se pueden elaborar a partir de los resultados de esta investigación. Entonces va a ir él exponiendo. Yo me voy a brincar. Aquí va a decir cómo se propaga y cómo se va viendo el caso de la tuberculosis, en donde hay que ver el factor psicológico, los estados de vida, el factor biológico, el factor social, la cuestión cultural, y después el individuo infectado, exposición a material contaminado, la ingestión de lácteos, que son los agentes que pueden llevar a la enfermedad de la persona, que se conoce como una infección, y aquí la otra tiene que ver ya de la infección, pasa a la enfermedad. O sea, yo nada más se los dejo para el que esté interesado en conocer. De aquí yo he tomado material. Aquí, por ejemplo, salud y enfermedad. Dicen que según el estilo de vida, pues es el alcoholismo, son las drogas, son los diferentes hábitos que tú tienes. Después viene en la parte, la genética, el sexo, el envejecimiento, y de este lado depende de la cantidad, la calidad, las coberturas, el acceso. Y después también el medio ambiente tiene que ver mucho desde el punto de vista de la constitución del individuo, tiene que ver el ambiente, la demografía, el nivel económico, el grado de... Aquí no le alcanzo a leer. Y las va explicando el doctor. Aquí es donde dice lo que influye en la salud, pues es el estilo de vida, hábitos, drogas, alcohol, ocupación, deportes, etcétera, etcétera. El medio ambiente, el sistema de asistencia sanitaria y el estado físico de la persona, todo lo que tiene que ver con su situación, ¿no? Ya lo leerán ustedes. Vuelvo a hablar aquí de cómo las determinantes de las enfermedades también tienen que irse viendo de acuerdo con estos circulitos que va después explicando uno por uno, ¿no? Permítame tantito. Aquí los va explicando. Hay que vigilar las tendencias de mortalidad, morbilidad y riesgo, identificar las determinantes que son las diferentes, priorizar problemas de salud en la proporción, proporcionar evidencias, ¿no? De políticas, intervenciones, servicios que existen, evaluar medidas de control. Yo de aquí voy a tomar, ¿no? Un cuadro, el cuadro que nos va a servir
para hablar sobre lo que es la parte de enfermedad, esta parte, ¿no? Entonces, esta la voy a usar yo y de ahí tomé este material. Pero si alguno quiere, ¿no? Pues lo puede abrir y estudiar con detenimiento. Pero el aviso es, este video es de mucha utilidad para el que quiera profundizar un poquito más en el concepto de salud y enfermedad. Aquí define salud, define enfermedad, y nosotros en seguros lo reducimos mucho. ¿Qué cosa es enfermedad? Cualquier alteración de la salud. Pocas palabras. Pero aquí ya el médico, de médico a médico, o de médico a estudiantes de medicina, o personas interesadas en medicina, pues tienen que hablarles un poquito más técnico y con mayores detalles. Y nosotros como actuarios, ¿qué es lo que nos interesa? Mira, todo lo que sea alteración de la salud, para nosotros es una enfermedad. Y entonces el problema está, oye Peña, pero entonces, ¿cuál es la enfermedad? ¿No? Pues todo lo que altere la salud. Entonces, la gripa altera tu salud porque tu estado normal es no moquear, no estar mormado, no sentirte con el cuerpo cortado. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? También de la Organización Mundial de la Salud, tomé este cuadro, que espero que se vea, ¿no? Y nos dice las causas principales de defunción en el mundo. Oye, Peña, pero ¿por qué me pones eso de mortalidad? Ah, bueno, ¿de qué se muere uno? Pues de que tiene una enfermedad. Entonces, implícitamente, en estas causas principales de defunción, vamos a encontrar las causas de qué enfermedad está constituida esa causa. Entonces, el circulito sin llenar, en blanco, es del 2000, y el de 2019, que tiene el círculo de color azul, es el 2019. Entonces vean cómo en cardiopatía isquémica fue menor al 19. Accidente cerebrovascular fue menor que en 19. Enfermedades pulmonares obstructiva crónica fue menor que en el 19. Infecciones de las vías respiratorias inferiores subió. Afecciones neonatales subió. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmones fue menos que el 2019. Enfermedad de Alzheimer, menos que el 19. Enfermedades diarreicas fue mayor en el 2020. Diabetes mellitus fue menor que en el 2019. Nefropatías, enfermedades del riñón, fue menor que en el 2019. Oye, ¿qué enfermedades? Las enfermedades del corazón, aquí lo tenemos. ¿Cuáles son las enfermedades del corazón? Les voy a dar un catálogo después para que aquel que esté interesado, pues va a haber más enfermedades de aquellas que se pueda grabar, ¿no? Entonces, pues cardiopatía, las más comunes son aquellas enfermedades del corazón. Puede ser la presión, ¿no? Puede ser que esté mal la válvula mitral,
puede ser que los ventrículos estén mal. Entonces, ahí está la cardiopatía isquémica. Cerebrovascular es la irrigación, la circulación de la sangre, cómo funciona. En el momento que hay un accidente, se rompe alguna venita, alguna cosita que dicen que son del tamaño de un cabello, pues viene la embolia. Entonces, ¿qué enfermedades pueden producir este tipo de accidentes? La grasa, tomar mucha grasa, que se empiecen a tapar las arterias. Entonces, todo eso se aprende lo aprenden los médicos. Nosotros, ¿dónde lo aprendemos? En selección de riesgos. Y para ser seleccionadores de riesgos, pues se necesita estudiar. Me acuerdo yo que en algunos años, ya llovió mucho, ¿no? Hicimos un seminario de una semana, fueron 20, o sea, tiempo completo, las 8 horas de trabajo durante una semana, fueron 40 horas de estudio, y donde vimos sobre todo fisiología fisiología y patología de cada uno de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Pero además logramos conseguir un libro que tenía puros dibujos de cada sistema y de cada aparato del cuerpo humano. Y ahí venía el aparato digestivo, circulatorio, nervioso, ya dije el digestivo, el esquelético, el tegumentario, y ahí venían con los dibujos. Entonces, primero se dio, digamos, entre comillas, biología, o sea, un curso de biología, un poquito arriba de lo que vimos en prepa, pero ya teniendo el librito y conectándolo, cómo funcionaban primero. Eso se llama fisiología. Y después, patología de cada sistema o aparato, es decir, las enfermedades. Entonces se juntaba para que el que va a estar en la selección de los riesgos conociera mejor, ¿no? Y pudiera apreciar más el trabajo de lo que estaba haciendo. Y ahí fue donde vimos pues todo lo que era el aparato circulatorio, el aparato, ¿cómo se llama? El aparato es el sistema respiratorio, también es respiratorio, el cáncer, ¿no? Que ya es una patología mayor, enfermedades de Alzheimer, en la cuestión estomacal, en la cuestión diarreica, la diabetes mellitus, que tiene que ver con el azúcar en la sangre, y la cuestión de los riñones, es el aparato génito urinario. Entonces, todo eso se tiene que conocer. Aquí nomás lo que yo pretendo que ustedes vean como la más alta son el corazón, las embolias, la cuestión obvio, porque le agarró el 2020, pues ya estaba el COVID. Y el COVID trajo aquí todo lo que tiene que ver el pulmón y las vías respiratorias.
en donde pues se veían obstruidos y las personas no podían respirar. Aquí son a los chiquitos, a los recién nacidos, es la quinta enfermedad que causa defunciones. En los neonatales, pues es cómo vienen desde su nacimiento. Aquí cáncer, tráquea, bronquios, pulmón, tiene que ver mucho también con la parte respiratoria. Alzheimer es el funcionamiento específico del cerebro. Enfermedades diarreicas es un aparato digestivo, diabetes mellitus y riñones. En los riñones, ¿qué es lo que ocasiona el mayor problema? Pues el mal funcionamiento de los mismos, o también el que puede generar cálculos renales que pueden obstruir los conductos y entonces tienes enfermedades muy dolorosas o que no funcionando bien tienen que quitarte un riñón. Y aquí tiene pues un aspecto de terminología y conceptos de enfermedad que ustedes deben de conocer y estar al tanto, no que lo dominen, porque todas las compañías de seguros que manejan gastos médicos, pues tienen un médico al lado. Tú trabajas a la limón con el médico. El médico te pregunta a ti y tú le preguntas al médico. Entonces, hay que hacer ahí una buena mancuerna. En vida, acuérdense, todo lo que son los exámenes médicos es médico y actuario, actuario y médico. En daños tenemos de diferente forma. Por ejemplo, tenemos a los ingenieros civiles en la construcción, a los ingenieros electricistas, a los ingenieros de metalmecánica para el seguro de maquinaria o para los seguros de ingeniería, así lo dice los ingenieros. En el seguro de robo, pues un ratero o un policía, él es el que les va a decir, el que tienen que trabajar con él de común acuerdo. Entonces, se los presento para que lo conozcan y se vayan encauzando hacia la parte del estudio correspondientes y que después se pierden por no mencionar. Entonces estábamos hablando de la hipertensión, de las diabetes y las enfermedades cardiovasculares, de un artículo que así se llamó de sal, de dulce y de manteca, que es la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, aquí le puse, ¿no?, que es de México y debe de venir aquí está. Entonces, a lo que me voy yo a reducir es a lo que está aquí en el resumen. Que ustedes sepan, conozcan que conforme a la ciencia médica y la tecnología que avanza en la cura de diferentes enfermedades, de lo que se va descubriendo, dice que surge una necesidad de la población para que se le dé una mayor atención a las enfermedades crónicas, y yo le agregaría crónicas y degenerativas. Las crónicas pues son la hipertensión y la diabetes.
pero también son degenerativas. La diabetes te puede afectar los ojos y puedes llegar a la ceguera. Ese es un ejemplo. Pero también te puede afectar los nervios. Todos los nervios te duelen. Entonces, hay varias cosas que ustedes deberían de ir conociendo. Existe la medicina del seguro. Aquí es medicina general, pero ha habido congresos de medicina de seguro en donde va el médico y el actuario de la compañía para que hagan la mancuerna perfecta y lo que escuchen sea de utilidad para la empresa en que trabajan cuando regresen. Y entonces aquí hay enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no? Que necesitan tratamientos. Y para la solución de esos problemas, nos dice que hay un libro que se publica, aquí dice, se publica, ¿dónde está? Aquí. Oh. Ahí está. Se publica el libro acerca de la hipertensión, de la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares. El documento contiene los siguientes capítulos: presentación, antecedentes, epidemiología de las principales enfermedades crónico-degenerativas. Crónico quiere decir que van a salir con el tiempo y si no las cuidas, van a permanecer en el tiempo. Entonces se van a volver crónicas. El azúcar, bueno, pues te dicen que te está subiendo el azúcar y sigues comiendo y te dicen tienes 100% de glucosa, tienes 200, tienes 300, tienes 400 y siguen comiendo igual. Entonces tienen que curarse. A lo mejor hablamos un poquito más sobre medicina del seguro, ¿no? De un congreso en donde tuve la oportunidad de conseguir los anales de medicina del seguro de ese congreso, que fue muy interesante. Entonces, habla de las crónico-degenerativas, los factores de riesgo que nosotros necesitamos saber y conocer cómo prevenimos esos factores de riesgo. Es la tarea que están haciendo en accidentes. Hay accidentes, pero ¿cómo le hacemos para prevenir esos riesgos? Para buscar que la siniestralidad, para buscar que los daños bajen de frecuencia, ¿no? Posibles escenarios y conclusión. Es que conozcan, que vayan teniendo acceso a comentarios. Todo esto lo tomé de la, ¿cómo se dice? Aquí dice que fue de la Secretaría de Salud, sí, el documento, pero el sitio aquí no salió, que es la Organización Mundial de la Salud. Después viene otra cosa que les quiero participar. Es el catálogo, la C, la I internacional de enfermedades, la 10ª revisión. A lo mejor el día de mañana hay la 11, la 15, la 20, la 30. Este CIE 10 que está aquí viene citado en lo que vimos de AMIS al final, cuando van señalando los diferentes tipos de enfermedades, para que sepan
este acrónimo. CIE-10 es el Catálogo Internacional de Enfermedades, ¿no? 10ª revisión. Y como a veces lo que más nos llama la atención es el cáncer, y son a veces, como son muy costosas, deben de hospitalizarse, a veces dilata 1 año, 2 años. Hay una tablita que vamos a ver más tarde que se llama la sobrevivencia, ¿no? La tasa de sobrevida de cáncer. Hay varios tipos de cáncer y ahí nos dice cuántos viven todavía, han logrado sobrevivir al cáncer después de 5 años. Pero son cosas que poquito a poquito vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a abrir este catálogo. Entonces es la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. En la parte izquierda tiene Catálogo Internacional Enfermedades, 10ª revisión, ¿no? Aquí lo dice, nomás que me fui muy rápido. 10ª, tiene el 10, que es 10ª revisión. Y estamos en el volumen 1. ¿Y qué página nos interesa? De la 180. Entonces, ¿cómo le hago para llegar a la 180? Pues a grosso modo ahí le hacemos 180, 180. Están todas, ¿me explico? A mí se me ocurre lo que más nos asusta, ¿no? Ciento ochenta. Aquí está hablando de cómo se van revisando, cómo se va haciendo, ¿no? Por consiguiente, se recomienda el uso de la CIE 0 a aquellos interesados en identificar tanto el sitio anatómico, o sea, el cáncer está situado en qué parte anatómica del cuerpo humano. Entonces aquí nos va a decir ubicación del lugar anatómico, en el corazón, en los brazos, en el cuello, en la vista, en los oídos, ¿no? Y por lo tanto, debemos de conocer que los tumores malignos, neoplasias, ¿no? Empiezan en la 00, en la C00, hasta la C97. Es ahí, hay 97 códigos de 3 cifras, o sea, 3 cifras, 00, 01, 02, 03, hasta la 97. O sea que tenemos 100 diferentes tipos de cáncer que a lo mejor se cubren o a lo mejor no están cubiertos. Después, tumores malignos que se declaran o se presumen como primarios de sitio anatómico especificado, excepto de los tejidos linfático, hematopoyético y afines. Terminología que confieso mi ignorancia, pero están del 00 al 75. O sea, hay posibilidades de
Y ya después empieza por los diferentes sitios. Del 00 al 14 es todos los tumores malignos de labio, cavidad bucal y faringe. Va hasta la 14. Y estos a su vez pueden irse abriendo. Empieza con el 00. Tumor maligno del labio, pero excluye la piel del labio. Terminología difícil de comprender, ¿no? Y dice tumor maligno del labio superior, cara externa. Y entonces el labio superior lo define, cómo está, cómo debe entenderse. Tumor maligno del labio inferior, cara externa. Es el C00.1. Tumor maligno del labio sin especificación. El C00.3, labio superior, cara interna, frenillo, mucosa, parte bucal, parte oral. O sea, se va definiendo por la Organización Mundial de la Salud esta situación. Oye, Peña, pero ¿para qué me enseñas esto? Cuando tú trabajas en una compañía de seguros, se tienen que reportar los impedimentos o enfermedades que encuentras cuando pagues los siniestros del seguro de vida y de los seguros de accidentes y enfermedades. Entonces, hay en el área de selección, trabaja una persona que, oye, fíjate que en gastos médicos pagamos de tanto por labio interno. A lo mejor la compañía dice, como aquí nadie es médico, que el médico llene ese reporte a la oficina informadora de impedimentos. Y si pagaron un siniestro por un tumor maligno del labio inferior en cada interna, no van a poner todos estos datos. Nada más ponen C00.4. Así, cuando esta persona vaya a tomar un seguro de vida o vaya a tomar otra póliza de gastos médicos en otra empresa, cuando llegue la solicitud, luego la oficina informadora de impedimentos le va a decir el número de siniestros que se le han pagado o las enfermedades que se le han reconocido. Y nunca va a haber así explicaciones, nomás va a haber puras codificaciones. No sé si me expliqué esa parte. ¿Quedó claro? O sea que tenemos que informar qué impedimentos han tenido nuestros asegurados, o cuando se hayan muerto, o cuando se hicieron los exámenes médicos, o cuando se pagaron pólizas de gastos médicos por enfermedad, ¿no? Entonces, se va teniendo información, se va cruzando información para que no vaya a resultar que, habiendo la información, haya alguna empresa que ni caso le hizo y al rato se metió en un problema. Entonces, hay el 01, ya es en base de la lengua, ¿no? Después el 02, de otras partes no especificadas de la lengua. Entonces, aquí borde de la lengua, cara ventral de la lengua, 2/3 de la lengua, tumor maligno de la amígdala lingual. Entonces, tumor maligno de la encía
el C03, el C04 en el piso de la boca, el C05 maligno del paladar. Entonces, como ven, hay la información. No más lo importante para ustedes en esta clase, que conozcan que hay un catálogo internacional de enfermedades y que va en su revisión 10. Yo encontré la 10. A lo mejor vendrá la 11, la 12, la 13, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para conocer los diferentes tipos de enfermedades que existen según la anatomía del cuerpo humano y según el sistema y o aparato del cuerpo humano que viene a ser afectado. Entonces, la C07, la glándula parótida, la 8, glándulas salivales. Yo que iba a saber que existen esos tumores, ¿no? Tumores en la amígdala. Nunca lo había yo oído. La orofaringe, ¿no? La nasofaringe, la unión entre la faringe y la parte de la cavidad nasal. Nasofaringe, el seno piriforme, el hipofaringe, la 13, la 14, otros sitios de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe, cuando no esté especificada, el anillo Waldeyer. Ahora viene de la 15 a la 26, tumores malignos de los órganos digestivos. Todo lo que está en el aparato digestivo es el esófago a la entrada, el C15. Y entonces tumores malignos, cervical, torácica, abdominal, esófago, tumor maligno del estómago, el 16, ¿no? Fundus gástricos, el fondo gástrico, cuerpo del estómago, antropilórico, tumor maligno del píloro, tumor maligno de la cobertura menor del estómago, el C17, intestino delgado, ¿no? Duodeno, yeyunio, ileón, divertículo de Meckel, el C18, el colon, tumor maligno del ciego, del apéndice, del colon ascendente, del ángulo hepático. O sea, como ven, hay mucho término que modestamente yo acepto que no conozco, ¿me explico? A lo mejor lo he oído por el trabajo en seguros, pero conocer a ciencia cierta, el médico. Me interesa por algún problema, por alguna demanda, estar más enterado de la queja que nos están presentando, pues voy y le pregunto al médico, no voy a ir a un libro. El libro lo leo y a lo mejor yo lo entiendo mal. En cambio, tengo ahí mi médico, él es mi maestro, él es el que me va a ayudar, ¿no? Después el C19, tumor maligno de la unión recto-sigmoidea, maligno del recto el 20, el 21 del ano y del conducto anal, el C22, el hígado y las vías biliares, el C23, tumor maligno de la vesícula biliar, el C24 de las no especificadas de las vías biliares extrahepáticas, ampolla de Vater, contiguos de las vías biliares. El C25, tumor maligno del páncreas. Este es el más virulento de todos. En
en las tasas de sobrevida que vamos a ver, a los 5 años, no hay nadie que haya empezado con tumor maligno de páncreas y sobreviva a los 5 años. Entonces, todo esto es interesante que ustedes lo conozcan. No sé si ustedes llevaron la materia estadística, ¿cómo se llamaba? Estadística de seguros, creo que se llamaba la materia. Ahí se ve medicina del seguro y ahí se habla de los congresos. Aquí y detalles de los diferentes cánceres, ¿no? Son los 5 en donde se habla de cáncer. Vamos a tocar 5 para que lo conozcan o al menos mencionarlo, entrar con un poco de detalle y tomados de los libros del Congreso de Medicina del Seguro, porque sí es interesante, pero sí el páncreas es muy virulento. El C26 de los mal definidos de los órganos digestivos. Está el vaso, está, ¿no? Después del C30 al 39, tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues todo el aparato respiratorio. Entonces hay tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio. Tumor maligno de la fosa nasal, del oído medio. Después de los senos paranasales, C31, C32, la laringe, ¿no? C33, la tráquea, C34, bronquios y pulmón, C37, tumor maligno del timo, corazón, tumor maligno del corazón, mediastino y de la pleura. Es la parte del tórax. El tórax son la parte de las costillas y después está la capita que cubre, ¿no? Y la pleura, que es la que cubre los pulmones, y esto es la parte digestiva, creo, del corazón. Creo, no soy médico. Pónganme 0 en biología. C39, tumor maligno de otros sitios. Y viene tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares. ¿Cuál es? Este es el aparato, el sistema óseo. Todo lo que tenga que ver con huesos y cartílagos. Está la C40, maligno de huesos y cartílagos de los miembros. El omóplato, huesos cortos del miembro superior, del miembro inferior. O sea, hay muchas cosas que no conocen o yo no conozco. C41, sitios no especificados. Tumor maligno de la columna vertebral, del maxilar inferior, de la costilla, esternón y clavícula, huesos de pelvis, sacro y coxis, melanoma y otros tumores malignos de la piel. Es el tejido, es el sistema que se llama sistema tegumentario. Todo lo que está relacionado con la piel. Entonces está el melanoma maligno de la piel, de labio, párpado, oreja, cara, cuero cabelludo, cuello, melanoma del tronco, C44, otros tumores malignos de la piel. Entonces, todos estos llegan a encontrarse, entonces uno va al catálogo
lo abre y dice C45. Bueno, pues a buscar en el catálogo la C45 para saber que era, ¿no?, un mesotelioma. Era de la piel, de la pleura, del peritoneo, del pericardio. El sarcoma de Kaposi, que tiene que ver con el SIDA. Le salen muchos moretoncitos por todos los que les dan SIDA. Entonces se llama el sarcoma de Kaposi. En la piel, en el tejido blanco, en el paladar, en los ganglios linfáticos, múltiples órganos, nervios periféricos y el sistema nervioso. Ya estamos hablando, aquí entra el sistema nervioso. Nervios, ganglios simpáticos y parasimpáticos. Al menos creo que de los aparatos y sistemas en conjunto, pues sí nos lo explicaron en biología, en prepa, pero a lo mejor ya se nos olvidó. Entonces, si van a entrar a la parte de seguros, pues hay que ir poquito a poquito teniendo una idea de lo que se va a utilizar y ya después vendrán los fundamentos de gastos médicos. Pero mientras todo lo que está alrededor y que ustedes van a manejar. El C48, el peritoneo. C49, otros tejidos conjuntivos. El tejido de la cabeza, cara y cuello. La oreja. C50, tumor maligno de la mama. Esto se da mucho en las mujercitas, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Lo vamos a estudiar cáncer, ¿no? Pezón y areola mamaria, porción central, la parte superior, la parte inferior, interna, externa, la prolongación axilar de la mama que va hacia la axila, tumor maligno de la mama no especificado. O sea, hay que estar informados, no darnos miedo de conocer las cosas. Y si no, yo no quiero ni siquiera que me hablen de eso. Pues tienes, o sea, es una probabilidad, ¿no? Que puede que nos dé, puede que no nos dé. Es una contingencia. Tumores malignos de los órganos genitales femeninos, tumor maligno de la vulva, del labio mayor, del labio menor, del clítoris, de los sitios contiguos a la vulva, tumor maligno de la vagina, tumor maligno del cuello, del útero, endocervix, exocervix, ¿no? El cuello uterino, tumor maligno del cuerpo del útero, el endometrio, el miometrio, el fondo del útero. Todo esto, pues, puede darse y en seguros, pues, tienes que aprenderte este código o si no, cuando tú analices las enfermedades de un asegurado que se acerca contigo y ya tiene este impedimento conocido dentro de los seguros, si ves un C55, pues dice, ah, caray, el señor tiene tumor maligno del útero. Pues luego decirle, oiga, doc, aquí ya lo vio, ya lo extraprimó, lo va a aceptar. Ahí es como uno va aprendiendo, ¿no? Tumor de las trompas de falopio, tumor maligno de la placenta, el C58, de los órganos genitales masculinos, tumor maligno del pene, del prepucio, del glande, del cuerpo del pene,
sitios contiguos del pene, ahí hay que ver una nota. Tumor maligno del pene, la piel, tumor maligno de la próstata. Aquí los hombres, así como las mujeres, el cáncer de mama es frecuente en las mujeres, el cáncer de próstata es muy común en los hombres. Entonces hay que saberlo y cuidarnos. Hay varios, cuando hay un cáncer, hay niveles. En el nivel 1, por ejemplo, el cáncer, cualquier cáncer, en el nivel 1 está in situ. Ahí hay que atenderlo. Ahí luego, para que ya no pases al nivel 2, al nivel 3 y el 4, pues es la muerte, ¿no? Entonces, todo cáncer es curable si se detecta a tiempo. Y sobre todo, detectar a tiempo, es decir, está en el sitio, está en un sitio, es un puntitito chiquitito que los médicos lo conocen a través de los estudios que se hacen, ¿no? Hay tomografías y te los dicen exactamente dónde está. Entonces va el médico y no extrae el puntito, sino un poquito más alrededor. Entonces lo saca y no hay problema. O sea, la salud es posible, pero hay que detectarlo a tiempo. El C62, el testículo, ¿no? El C63, órganos genitales masculinos y de los no especificados. Y aquí se habla del epidídimo, del cordón espermático, del escroto. O sea, toda terminología que, pues, o ya se sabe, pero se debe de recordar. Tumores malignos de las vías urinarias, el C64 es el riñón, C65 la pelvis renal, el C66 el cáncer uréter, el C67 la vejiga urinaria, el C68 tumor maligno de otros casos en particular, y así el 69, ¿no? ¿Qué otra cosa? Los riñones es el aparato, ¿cómo se llama? Génito urinario. Después viene la tiroides, ¿no? Es una glándula interna, ¿no? Y otras glándulas endócrinas. La tiroides, la suprarrenal, las afines, las 75. Después tumores, neoplasias en sitios mal definidos, secundarios y de sitios. Entonces puede ser que no estén bien definidos en la cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, pelvis, todos los que no estén bien definidos. El C77, mal definidos en los ganglios, mal definidos en los órganos respiratorios y digestivos. Y ahí va, ustedes lo pueden ver. No especificados, ¿no? Cáncer generalizado, múltiple, carcinoma, carcinomatosis, malignidad, neoplasia maligna, caquexia, ¿no? Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos, es la sangre, y de los tejidos afines. C81, enfermedad de Hodgkin. Linfoma no Hodgkin folicular. C84, células T, periférico y cutáneo.
linfoma de no-Hodgkin, C88, inmunoproliferativas malignas, macroglobulinemia de Waldenstrom, cadena pesada alfa. O sea, aquí ya la cosa se pone más dura, ¿no? C90. Entonces, con esto yo creo ya vamos a acabar. C91, leucemia mieloide, aguda, crónica, subaguda, leucemia aguda, aguda, leucemia, leucemia, C94, otras leucemias, eritremia, enfermedad de Di Guglielmo, enfermedad eritremia crónica, Heilmeyer-Schoner, C96, tumores malignos no especificados, tumores neoplasias malignos primarios de sitios múltiples. Y después in situ, cuando ya están en un sitio específico que no, o sea, se acaban de detectar, están empezando. Bueno, pues entonces, ahí lo ven. Carcinoma in situ, in situ, in situ. Todo esto está in situ. Quiere decir que están apenas empezando, ¿no? Aquí ven, aquí está el cáncer, pero como está en sitio, pues este es muy fácil de curar. O sea, ¿por qué se los comento? Porque cuando saqué un producto que se llama para graves enfermedades o enfermedades terminales, o como los gringos dicen, dread diseases, pues tuve que redactar, junto con el médico de la empresa, tuvimos que redactar las condiciones de la póliza, qué cubre, qué no cubre, y ahí fue donde vimos la cuestión de in situ y de otros órganos, ¿no? Aquí debe estar también el del hombre, ¿no? Del ojo, tumores benignos. Entonces aquí tienen, ya es mucho comentar, y la idea que yo persigo con esto es de que ustedes graben que hay información que van a tener que necesitar cuando estén en el campo del trabajo, y que no les caiga así, oye, esto nunca me enteré en la escuela. ¿Cómo no? Hay medicina del seguro y hay que conocerlo, ¿no? Y después este es el cuadrito que les decía que yo iba a utilizar. Nos quedan, ¿qué? 10 minutos, no creo que lo pueda hacer. Así que para el próximo, no es el próximo lunes, va a ser hasta el miércoles, ¿no? Hasta el miércoles de la próxima semana voy a empezar a comentar este librito donde nos da pauta, esta historia natural de la enfermedad, nos va a dar pauta de qué parte va a caer en enfermedades, porque así lo define la ley. La ley nos habla de accidentes, enfermedades y salud.
Dentro de enfermedades caen los seguros de gastos médicos y de hospitalización. Y tienen un objetivo y una razón de ser. Y el de salud tiene un objetivo y tiene una razón de ser. Y eso está aquí. Está bien puesto, bien graficado y no va a haber problema en que le lleguemos en su momento. Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta, por favor, de lo que he explicado. No hay dudas de la tarea, no hay dudas de nada. Bueno, si no hay Profe, dudas, yo tenía una duda, pero respecto a las tareas anteriores, ¿cuándo nos va a llegar la calificación o más bien los comentarios? cuando ya tenga yo el asistente correspondiente al seguro de personas, yo les aviso, ya llegó, ahora sí se va a poner a trabajar y les va a ir informando de sus tareas. Pero de que se califican y de que se cuentan para el examen, ni duda cabe, ¿eh? Gracias, Aunque profe. nos tardemos. Bien. ¿Otra duda, otra pregunta? Bien. Bueno, que pasen un buen fin de semana. Hay un puente. Aprovéchenlo, descansen para que después puedan estudiar y echarle muchísimas ganas, ¿no? Así que, jóvenes, voy a parar la grabación. Así que tengan una buena noche, aprovechen su fin de semana y no se les vaya a olvidar la tarea. Hasta luego y pásenla muy bien. Nos Bye. vemos, profe. Bye. Gracias, profe. Hasta Bye. luego, hasta luego.